Buenas noches, mi nombre es Carlos Ochoa y en esta video presentación vamos a hablar sobre los tipos históricos fundamentales de Estado. Dentro de los tipos históricos fundamentales de Estado encontramos Estado antiguo oriental, Estado griego, Estado romano, Estado medieval. También encontramos Estado estamental, Estado absolutista y los estados nacionales, estados liberales de derecho, estados autocráticos, estados socialistas, estados social y democrático de derecho. Estado despótico se caracteriza por las personas que a su autoridad absoluta, dominante y sin ningún control constitucional ni limitada por ninguna ley, así con toda la ausencia de derechos en los denominados ejercicios de su poder. En el Estado teocrático, el gobierno ejercido directamente por Dios o sometido a las leyes divinas a través de sus ministros o representantes, como las antiguas China, egipcia, Babilonia, Mesopotamia, Israel, Asiria, persa, hindú y fenicia. Se debió seguramente este hecho al intercambio comercial debido a su posición geográfica. Se destacó por su despotismo acentuado, ya que los sátrapas eran los encargados de la recaudación de los tributos. Su conducta era vigilada por funcionarios. Sin embargo, los sátrapas se extralimitaban en sus funciones, oprimiendo a sus gobernados, pero no estuvo tan acentuada como para impedir la existencia de un orden jurídico o la práctica del procedimiento democrático. La democracia ateniense está básicamente fundamentada en el funcionamiento del parlamento llamado la Eclesia. Esta asamblea eminentemente popular se reunía 4 veces al mes. En ella participaban por derecho propio todos los ciudadanos. La organización de los poderes públicos en las ciudades era semejante. Había 3 órganos políticos: la Asamblea, el Consejo y las magistraturas. Estas instituciones constituían desde los tiempos de Homero el mejor medio para evitar los excesos de poder personal. En las bases existía la Asamblea de Ciudadanos, que teóricamente era soberana. No obstante, en su aplicación práctica de la democracia griega tuvo sus limitaciones. De una parte, en ella se mantuvo la esclavitud, aunque con menos rigor que en otras civilizaciones. Por otra parte, respecto a los extranjeros se mantuvieron limitaciones en cuanto al ejercicio de sus derechos, incluso por iniciativa del propio Pericles. Atenas adoptó en este sentido una legislación de carácter racista. Prescindieron de las leyendas que envuelven sus primitivos tiempos. Lo cierto es que las ciudades fueron gobernadas durante los primeros 2 siglos y medio por reyes electivos designados por una asamblea de ciudadanos notables, descendientes de los primitivos pobladores, y asistidos en su gobierno por un senado compuesto por ancianos. El Senado romano, sin duda, la institución más importante e influyente de Roma. Durante la República se constituyó en la última instancia frente a los continuos conflictos entre los magistrados y las asambleas, compuesto por 30 miembros que se reunían en curias frente al foro a requerimientos del cónsul de turno. Desde el punto de vista de su organización constitucional, esta puede dividirse en 4 etapas: la de la formación y consolidación
de la República, la de la transformación de la República, la de la revolución plebeya, la del advertimiento del imperio. El feudo consistía normalmente en un terreno, pero podía constituir también en un castillo, en un cargo o en una función, conde, marqués, obispo, abate. El vasallo debía beneficiarse del feudo, sin alterar su sustancia, desmantelar o disminuir su valor, y debía destinar parte del usufructo para prestar el auxilio económico que necesitaba el señor. El feudalismo implicaba, además de un esquema político y social, también un esquema económico. Era una forma de relación económica eminentemente autárquica. La autarquía supone el autoabastecimiento de lo que da la tierra. La relación de Estado e Iglesia en el curso de los tiempos, cualquiera que haya sido su forma, siempre ha tenido el carácter de una exigencia formulada para que el Estado la obedezca. Siempre se ha considerado dotada del poder suficiente para subordinar al Estado a su autoridad. Los varones aprovecharon la debilidad real para preparar un documento, la Carta Magna, en el cual hacían constar sus derechos específicos frente a la corona. La Iglesia introdujo en ese documento todo género de cláusulas concernientes a la libertad de la Iglesia y a las reformas en la justicia y el derecho, que no solo afectan a los varones, sino también a los caballeros, a los habitantes urbanos y los comerciantes, etc. Se da el nombre al fenómeno que, como resultado del feudalismo, atomización del poder que este sistema engendró y la disputa por la soberanía entre potestades temporal y espiritual, se presentó en Europa en los últimos siglos de la Edad Media hasta el comienzo del Renacimiento. Esa situación hizo que la sociedad europea, que entonces tuviera una base estamental, lo cual significaba que estaba estructurada gradual y jerárquicamente de tal manera que cada uno de sus eslabones era titular casi exclusivo de un conjunto de derechos que se traducían en verdaderos privilegios y que obedecían también de manera casi exclusiva a sus propias autoridades, se regían por sus propias leyes y tuvieran además sus propias obligaciones. Relación entre la teología, la filosofía, entre la fe y la razón. Su pensamiento sobre diversos aspectos de la vida del hombre en sociedad y la relación de aquellos y ésta con el Creador. El individuo es una parte de la sociedad doméstica. Esta lo es igual de la sociedad civil. Por consiguiente, el bien del individuo no es el fin último, sino que hay subordinado al bien de la comunidad. Para él, la necesidad del gobierno está basada en la naturaleza social del hombre y la organización del Estado, en la superioridad, sabiduría y moralidad del gobernante, en beneficio de la comunidad. Es importante tener en cuenta en su pensamiento la relación entre la teología, la filosofía, entre la fe y la razón. Se le suele llamar Estado absolutista al régimen político y social que imperó en los grandes estados europeos entre el siglo XVI y el siglo XVIII y que se caracterizó por la concentración con base en la teoría del derecho divino de los reyes, de los todopoderosos públicos en manos de los monarcas,
la administración, la legislación, la justicia, la atribución y el ejército. Francia, España o Inglaterra. En este proceso intervinieron diversos factores de tipo económico, social, cultural, político y religioso.